Buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con la tercera sesión del curso. En esta sesión tenemos previsto desarrollar los siguientes requisitos. Nos quedamos en la anterior en la identificación y evaluación de aspectos ambientales, y de ahí hicimos una parte. Luego la delito y la planificación de acciones, los requisitos legales, objetivos y programas del sistema de gestión, y así. Luego el capítulo 7, que es de apoyo, que son varios requisitos en este caso, y realizaremos incluso parte de operación, una parte, hasta donde nos dé el tiempo. Bien, entonces continuando, queremos mostrarles una serie de áreas de incidencia en cuanto a la parte ambiental, ¿no? En este caso, debemos diferenciar muy claramente desde la definición qué es un aspecto ambiental y qué es un impacto ambiental. Eso es importante. Es así como se establece una matriz de riesgos, en este caso ambientales. Eso es importante, no hay que confundir. Y tendría como el mismo lenguaje de peligro y riesgo. En el caso del medio ambiente es aspecto e impacto. En este caso, el aspecto ambiental es la interacción de la empresa, sea producto o servicio, con el medio ambiente. Y en el caso del impacto, es el resultado de esa interacción ambiental, ¿de acuerdo? Y eso es lo que no hay que perder el punto de vista. Por ejemplo, área de incidencia, residuos. Si una empresa utiliza residuos o materiales peligrosos, ¿qué impacto podría ocasionar? O esta es la causa, este es el efecto, como menciona. En este caso, por derrames de este material, puede contaminar el suelo. ¿Queda claro? No solamente el suelo, también puede contaminar las aguas subterráneas, porque ciertos productos ingresan y avanzan hacia el subsuelo, igualmente puede contaminar. Detrimento de la biodiversidad, puede afectar los servicios. Prueba de esto, por ejemplo, tenemos un derrame de un producto peligroso en Choropampa, que se dio en Cajamarca por el año 2000, y resulta que una empresa contratista para Yanacocha derramó un material altamente peligroso y afectó a toda una comunidad. Choropampa es una comunidad aledaña cerca a la mina, en este caso, ¿no? a esta mina mencionada. Y como resultado, como consecuencia, se contaminó el suelo, ¿no? Afectó los animales, personas y demás. ¿Cómo hacían los animales? Por ejemplo, era una comunidad agrícola, sin embargo, ha ocasionado ese problema, ¿no? Murieron las gallinas, los cerdos, fueron contaminados los animales vacunos, pues incluso las personas que recogieron ese material han sido contaminados, han tenido ya problemas congénitos, y finalmente, después de años, cuando hicieron un seguimiento, realmente las personas sí quedaron completamente afectadas. Entonces, al decir un residuo peligroso, un material peligroso, cuidado. Tienes que conocer, tienes que diferenciar, y es afectante no solamente a la parte ambiental, sino también a las personas. El ejemplo que les estoy mencionando ha ocurrido, por ejemplo, y en ese tiempo no había una norma ambiental que regulara, no había en ese entonces. Justos por esa fecha, por esos días, Alberto Fujimori renunciaba a la presidencia desde el Japón. Y el Ministerio de Salud no estaba preparado como para responder esa incidencia de mayor impacto. Fíjense, prácticamente no estaba capacitado. Ya una vez
que el Perú políticamente se estabiliza, se promulga una ley general del medio ambiente por el año 2001. ¿Quién lo promulgó? Alejandro Toledo. Y es así como se crea el Ministerio del Ambiente. Se crea a partir de esa fecha, tanto era vacío, fíjense. En cambio, ahora todo está regulado. Hay una ley de transportes y manejo de residuos y materiales peligrosos. Tiene su reglamento. Y así, hay muchas normas. En cambio, hacia el 2001, hacia atrás, pues no, era diferente, ¿no? Otra área de incidencia, la atmósfera, las emisiones, focos fijos y focos móviles. Igualmente, como impacto, tenemos destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, la lluvia ácida, el smog, igualmente riesgos para la salud y la salud. Entonces, tengamos en cuenta desde la causa y el efecto. Igualmente en el agua, por decir, la captación de agua, manantial, pozos o ríos. Vamos aquí. Impacto, eutratización, disminución de la biodiversidad, muerte de especies acuáticas. ¿Qué pasa cuando se contamina el agua, el río? Eso afecta, por ejemplo, a los peces, a las truchas, afecta, incluso mueren. Ahora, ciertos peces pueden estar contaminados, pero pueden seguir viviendo, y eso podría ocasionar, ¿no?, a las personas por consumir este tipo de carne, ¿no? Igualmente riesgos para la salud humana. Un agua contaminada puede afectar a las personas, ¿no? En el ambiente exterior, otro tema importante, de los ruidos, las vibraciones y los sonidos. Efectos locales, en este caso la generación de ruidos, las vibraciones, olores, humos. Por ejemplo, una comunidad aledaña, pongamos ejemplo, a una mina, hay mucho movimiento terrestre, ¿de acuerdo? Entonces ocasiona esos ruidos, porque es algo constante, es muy constante por la misma logística operativa, en este caso de la empresa, puede ser cualquier empresa. De las migraciones igualmente, cuando se realizan carreteras o aplanamientos, obviamente va a afectar a ese entorno, y eso denominamos como un ambiente externo, ¿no?, algo físico. Los olores, hay empresas que, Rico Bueno, por ejemplo, solo cuando pasas por ese lugar y sientes un olor, y eso es un olor no tan agradable, ¿no? No agradable. Y así, igualmente, todos tienen riesgos sobre la salud. Y así podemos seguir enumerando como ejemplo para entender de los impactos, los aspectos y los impactos ambientales. Las sustancias peligrosas, su almacenamiento y su transporte como aspecto, y como impacto, por delante hemos dicho, ¿no?, la contaminación del suelo, contaminación de las aguas subterráneas, incluso la contaminación atmosférica, igualmente riesgos para la salud humana. Un material peligroso está compuesto por 9 clases. Primero están los explosivos, luego están los gases inflamables, los gases no inflamables, incluso los gases venenosos. El gas venenoso sí podría afectar, por ejemplo, la salud de las personas. Incluso el gas inflamable, cuando llega a desprenderse, ya tenemos los resultados que han ocurrido, ¿no? Y así. Luego tenemos los líquidos inflamables. Estamos en la parte de sustancias peligrosas. Líquidos inflamables. Por ejemplo, la gasolina es un líquido inflamable. El queroseno, o sea, sus derivados. Y así. Y eso hay que saber identificar. Hay que saber reconocer esos materiales peligrosos. Eso es muy importante. Ese tema tanto es desde la seguridad de la salud y desde la parte ambiental. Luego tenemos como otro material peligroso los sólidos inflamables. ¿Y qué es otro material? Como cuarto tipo, los sólidos inflamables.
Y los oxidantes, como quinto tipo, oxidantes. Incluso los productos venenosos. En el caso de los productos venenosos por ingerir, ya sabemos que pueden intoxicar a las personas, incluso llevarlos a la muerte. ¿De acuerdo? Y ello hay que saber reconocer ese material. Igualmente, venenosos, los productos, los corrosivos, los que corroen metales, y eso hay que saber identificar desde el color, la forma y el número. A ver si tengo aquí esa presentación. Creo que tengo. Solo se lo quiero mostrar a fin que tengan una idea de cada material peligroso. Estas son las 9 clases de los materiales peligrosos según la ONU. Esto es aceptado internacionalmente. En cualquier país, ya esto es ya una clasificación prácticamente general para todos. Y esto hay que saberlos identificar. En el caso, por ejemplo, de los explosivos, este es el color, la forma y sus divisiones. Por ejemplo, uno de los explosivos. Imagínense lo que se utiliza este material, por ejemplo, para las minas, ¿no? Y para otras actividades. Incluso aquí está incluido los productos de destrucción masiva, por ejemplo. Los gases. Tanto desde el gas inflamable y el gas no inflamable y el gas venenoso, ¿no? Aquí. Gas venenoso. Donde haya una calaverita, menciona que es muy tóxico y puede ser afectante en la salud de las personas. En cambio, el gas no inflamable normalmente se utiliza en los centros de salud, para oxígeno, cosas así. En cambio, el gas inflamable, por ejemplo, son los gases que se utilizan para cocinar. Ese es un gas inflamable. Y miren el efecto. Esto sí es contaminación al medio ambiente. Igualmente. Y así podemos ver. Aquí, por ejemplo, aquí en cisterna, que debo de identificarlos, nos dice gas comprimido venenoso. Pues ya, solo el hecho de reconocer y que es el número 2 y que corresponde a gases, y por la calaverita puede decir que es un producto altamente ¿qué? Venenoso, tóxico. El veneno generalmente ingresa a las células, o sea, puede ingresar a la piel, puede destruir las células y así puede afectar los tejidos. Igualmente en la tierra, ¿no? Ingresa y sigue su curso y por ello puede contaminar ¿qué? El suelo, las aguas subterráneas. Tiene ese poder el compuesto venenoso. Y así podemos vernos los diferentes. En cambio, es un líquido inflamable.
Entonces, al desprender este producto, puede llegar a la consecuencia un incendio, y así sucesivamente. Y aquí vemos los sólidos inflamables. Hay que reconocerlos desde el color, la forma y el número. Los venenosos. Aquí tenemos. Esto les estoy mostrando solo para que tengan una idea de los materiales peligrosos, los corrosivos. Y también hay que definir que no todos pueden ser sumamente peligrosos, ¿no? En ese caso, pero bajo esa clasificación hay que saber manejar su uso. Y esta es competencia ambiental. Esta presentación voy a incluir a esta y para que tengan algunas referencias. Estamos en las sustancias peligrosas que vamos a decir. En los recursos naturales con varias incidencia, su aspecto ambiental, ya sabemos, ¿no? El consumo de agua, el consumo de energía, el consumo de combustibles, el consumo de papel, madera, etc. En este caso, ¿cuál sería el efecto? El impacto tenemos ahí. Pues aquí sería el agotamiento, podría ser el agua, el agotamiento de los recursos naturales, el agua. Se discute mucho que en los siguientes 80 años la humanidad podría ser sumamente afectada por la poca cantidad de agua, por la disminución total de agua. Fíjense, y esa es una preocupación mundial. O sea, en los siguientes 80 años, o sea, para el año 2200, y que no es muy lejana, se van a ver esos efectos. Y se pide mucha conciencia en el consumo de estos recursos tan importantes. ¿La energía de dónde viene? Del agua, por ejemplo, la energía eléctrica. Claro, aunque podemos, ahora tanto las instituciones, el Estado vienen buscando diferentes formas alternativas de energía, por ejemplo, la energía solar, y que es muy buena alternativa, ¿no? Igualmente en las materias primas, el agotamiento de las materias primas. El tema ambiental, recuerden, es un tema imprescindible, necesario en todo. La empresa que no tenga en consideración, podríamos decir que es una empresa que no es consciente ambientalmente. Aunque no certifiques ISO, sin embargo, se requiere tener esa conciencia ambiental. Y eso debe estar incorporado a la misma gestión empresarial. Porque ISO es una cosa. En cambio, desde la normativa exige que las empresas regulen, manejen de la mejor forma sus residuos. Es el uso adecuado de la energía. Y el reto está cómo las empresas podrían al menos gestionar de forma efectiva, es decir, ser más efectivo en su uso a fin de conservar, por ejemplo, ¿no? El agua, uso racional de la electricidad, o buscando otras alternativas de energía, por ejemplo, el uso solar. Y así igualmente en los suelos, como contaminación. Aspecto, impacto. Contaminación de las aguas subterráneas, de las aguas superficiales, pérdida de la biodiversidad y riesgos para la salud humana. Eso como ejemplo. En realidad, de todos los aspectos y los impactos ambientales, hay una tabla por códigos, por aspectos y por impactos.
Y solamente lo que hay que hacer ¿qué es identificar ese aspecto relacionado a la organización y hay que colocarlos. Eso también se les va a pasar. Por el tiempo son muchísimos, son muchos aspectos y su equivalente que es el impacto. Ya eso está definido prácticamente, ya no hay que pensar, prácticamente está definido. Entonces, por ejemplo, ustedes hagan una matriz de aspectos ambientales, pues hay que trabajar con esa tabla, que eso se les va a pasar. Porque son muchos, porque podría enumerar y podría pasarme entre las 2 horas siguientes, y creo que eso no es la idea. En cambio, cuando ustedes tienen una matriz de toda esa relación, van a poder solamente adecuarlos según la actividad de la empresa. ¿De acuerdo? Eso como repaso del anterior. Entonces, seguimos en la fase de planificación y el siguiente requisito se denomina identificación de peligros y evaluación de riesgos y planificación de acciones. Por lo tanto, si seguimos la secuencia, corresponde a un requisito específico. Tienen la tablita de los requisitos de las 3 normas. Es importante que tengan esa tabla y sigan la secuencia. A ver. O alguien le falta, alguien que no tenga. Vamos a ver si tengo. Esto sería el primer día. No tiene tampoco. ¿Alguien más? ¿A quién más le falta? 1, 2, a ver si tengo. Aunque se les mandó por correo también, estos son los que han quedado para que tengan. Si no, también pueden compartir. Qué pena, solo tengo 1. Sí tengo. Ahí tiene. ¿Quién más? Ok. Sigan la secuencia, por favor. Eso es importante, porque eso es nuestra guía prácticamente, esa pequeña matriz. Estamos en fase de planificación e identificación de requisito específico, netamente de seguridad y salud en el trabajo. Como es específico, lo implemento y sigo mi secuencia. En este requisito contempla el IPER para la seguridad y salud en el trabajo, que puede afectar directamente a los trabajadores la gestión de otros riesgos relacionados con los instrumentos de energía. Bueno, se le decía, es distinto decir seguridad, o sea, identificación de peligros y evaluación de riesgos de los trabajadores. Ese es el IPER y sus oportunidades. Y es muy distinto decir riesgos y oportunidades o riesgos en seguridad y salud. Uno se refiere a los trabajadores, a los peligros a partir de las tareas. Por ejemplo, si yo trabajo en construcción, voy a trabajar en altura, voy a trabajar con andamios. ¿Y cuáles serían los riesgos? Caídas, sobreesfuerzos, qué sé yo. O sea, desde mis peligros, es decir, de los trabajadores. Sin embargo, también diferenciemos los riesgos desde el sistema de gestión, que es una cosa mucho más general, que en este caso se relaciona al contexto de la organización, las partes interesadas y los requisitos legales. Uno es más global
y otro es más específico. ¿Se entiende eso? En ese caso, para cumplir este requisito, primeramente tendría que establecer un procedimiento de esto. Luego, mi matriz y per se. Ya con eso estoy cumpliendo este requisito. Pero, ojo, no queda ahí. Hay otro requisito que me pide de riesgos y oportunidades. Es otra matriz. En ese caso hay que contemplar lo que les he mencionado. El contexto de la organización, las partes interesadas y los requisitos legales. Esas tres cosas. Entonces, eso no hay que confundir. Lo que riesgos y oportunidades es un requisito común, ¿se acuerdan? En los tres, en calidad, en medio ambiente y en seguridad, ¿no? Entonces, eso es un requisito integral para todo sistema de gestión. Y esto sí es específico. Y este es el punto de partida para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Porque a raíz de que determine mi proceso, esto lo puedo llevar a un subproceso. Y así esto puedo llevar a un procedimiento. Y seguidamente puedo llevar a una tarea. O sea, de lo grande a lo pequeño. Entonces, de esa forma me va a permitir identificar los peligros de la actividad. Ejemplo, de cualquier labor. Entonces, de esa forma puedo establecer, dependiendo del rubro, de la empresa, lo que fuera. Y una vez que definas tu proceso, que definas tu hiper, lo demás puedes documentar como tú quieres. Porque prácticamente el establecimiento tanto de los procesos y del hiper es la base para implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Eso hay que tener muy en cuenta y eso hay que saber. De lo contrario, ¿qué pasa si me copio las metodologías, formatos, sin entender bien mi proceso? ¿Qué podría ocurrir? Obviamente, no voy a establecer adecuadamente mi hiper y por lo tanto no sería real. Porque esto es como que hay que desmenuzar cada tarea y llevarlo, ¿no? Desde su peligro, su riesgo y su consecuencia. Y ya lo demás es toda una matriz que hay N modelos, ¿no? Entonces, eso quería comentar, ¿no? Con una diferencia. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta tiene? ¿No es cierto? Entonces continuamos. ISO 45001 define el riesgo para la seguridad y salud del trabajo como una combinación de la probabilidad que ocurren eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueda causar los eventos o exposiciones. La probabilidad puede ser menor, mayor. Por ejemplo, ¿qué probabilidades habría de aquella persona que esté trabajando en un andamio pintando un edificio? Que se va a caer. Y al caer, ¿qué consecuencias podría tener esta persona o este trabajador? ¿Cuál? Y el hecho de decir que el trabajo es en altura es un trabajo de alto riesgo. Y el hecho de caerse, imagínense, puede tener como consecuencia una incapacidad quizás permanente, incluso la muerte, dependiendo. Integración del principio. Yo diría que esto no se puede integrar, porque es un requisito específico. Aunque he visto que algunas empresas que sí de alguna forma lo integran con la parte de los aspectos y los impactos ambientales. Y en realidad no es recomendable porque ya como está establecido como requisito específico, entonces en aspectos ambientales tiene otra terminología y en seguridad salud tiene otra terminología y por lo tanto como que genera cierto conflicto y poca claridad. Pero he visto que sí lo integran, pero en el caso preferiría o sea, nosotros no integramos, simplemente lo que te pido, auditor, es que tú cumples este requisito
y ellos saben que es un específico. En cambio, el OSA 18001 con la 14001 de las versiones anteriores era mucho más integral. En cambio, esto ya, como es ISO, entonces ya los términos, a diferencia del otro, como que no, o sea, han preferido que sea específico, porque generaba cierta confusión, diríamos. Ahora no es recomendable. Requisito legal el siguiente requisito. ¿Están siguiendo con la tabla? Es un requisito homólogo. Porque fíjense, como hemos dicho en anteriores, tanto en 14.001 como en 45.001 es el mismo numeral de requisitos. Pero fíjense en 9.001, varía, por eso es homólogo. Los dos sí se parecen, pero no tanto como el tercero. O sea, más requisitos, en 9.001 se refiere a la parte de los requisitos legales. Esto ya hemos dicho. Entonces, ¿cómo integramos este requisito? Debe haber un mismo procedimiento, porque es homólogo. Cuando hemos dicho que es homólogo, es un mismo procedimiento, es integral. Entonces, por lo tanto, debo de determinar procedimiento de identificación y evaluación de los requisitos legales para los tres. Y a su vez, en ese mismo procedimiento debo incorporar quizás una tabla, un cuadro de las diferentes normas relacionados a los sistemas de gestión. Por ejemplo, en materia de seguridad y salud, ¿qué normas podría enlistar, considerar y mostrar su cumplimiento? Igualmente en la parte ambiental. Pero ¿qué pasa si mi empresa es de la industria de los alimentos? Aquí, ¿quién ha estudiado o sigue la carrera o alguien de industrias alimentarias? ¿Hay alguien? De industrias alimentarias. ¿Ninguno? En esos casos, cuando la empresa fabrica algún producto y está relacionado en su proceso, obviamente tienen que incorporar esos requisitos legales. Por ejemplo, si elaboran yogur, por ejemplo, normas de inocuidad, si está considerado. No, por ejemplo, son normas generalmente que regula el Ministerio de Salud, y esa norma hay que especificar, o sea, la obligación que tiene la empresa con esa norma. Ojo. ¿Qué pasa cuando la empresa es del sector construcción? Igualmente tiene su conjunto de normas. Por ejemplo, el Código Nacional de Edificación, también está dentro de eso la seguridad para el sector de construcción y así sucesivamente. Entonces, los requisitos legales varían, pero es importante en este caso que se documente su cumplimiento. Los requisitos legales pueden proceder de la legislación de aplicación a nivel internacional, nacional e incluso local, dependiendo dónde se desarrollen las actividades empresariales. Otros requisitos derivados de condiciones contractuales, corporativos, estatutos o acuerdos con las partes interesadas. Por ejemplo, en el uso de los equipos de protección personal está normado, por ejemplo, por normas internacionales, llámese ANSI, por ejemplo. Es un requisito importante y por lo tanto la empresa importa esos productos, pero esos productos cumplen un requisito importante. Por ejemplo, en el casco, en los lentes, hay marcas conocidas, por ejemplo 3M, entre otros, y a eso se refiere, en este caso, con el cumplimiento de una norma internacional, por ejemplo. ¿Qué más?
En la parte de medio ambiente, hay ciertas normas por el principio de universalidad, también se puede incorporar. Es decir, es en donde sea conveniente o permita a la empresa aplicarlo, ¿no? Porque hay un principio de universalidad. Incluso en materia de seguridad y salud en el trabajo, si yo quiero mejorar mi proceso de seguridad y salud en el trabajo, no necesariamente puedo acoger a mi norma nacional y podría tomarlo en cuenta, por ejemplo, de una norma chilena. Sí, puedo tomarlo de una norma colombiana. Finalmente soy libre de elegir, pero lo mínimo que me van a auditar es mi cumplimiento legal nacional. Es lo mínimo. Si mejoro, ya depende de la empresa. Si quiero ser líder en materia de seguridad y salud, entonces puedo tomar cualquier norma. No hay problema. Por ejemplo, en el tema de los factores y riesgos psicosociales, en la norma nacional solamente menciona, pero todo el procedimiento, toda la gestión, por ejemplo, del bienestar psicosocial está normado en España y de forma muy específica, muy interesante. Y eso puedo tomarlo. O sea, si busco la satisfacción de mis trabajadores y quiero superar mi norma nacional, puedo tomar esos referentes. ¿Usted qué dice? Sí puedo tomarlos. O sea, no hay alguien que te diga, ¿sabe qué? Cuidado, no tomes esa norma. Que no sea peruano. Tú puedes tomar. Es permitido. Y en ISO 45001 sí considera como factores psicosociales. Igualmente solo no como un requisito explícito, sino está dentro de los diferentes peligros. Y eso es el reto, manejar riesgos y factores psicosociales para buscar el bienestar psicosocial. Así como los 0 accidentes, en ese caso buscaría la mayor satisfacción, evitar el estrés. ¿Cómo integra este requisito? Menciona que hay que tener un registro donde destaque la normativa, puede ser una matriz de requisitos legales, y se debe identificar su aplicabilidad a las actividades de la organización. Debe actualizarse y revisarse constantemente. Actualizarse. ¿Qué pasa si en un proceso de auditoría no estás actualizado con las normas? ¿Qué podría ser? Una no conformidad, una observación. ¿Qué dice? ¿Ya una no conformidad menor o una observación? La pregunta. ¿Qué dice? ¿Observación? No, es una no conformidad menor. Miren, es una no conformidad menor. Por eso es importante estar al día en las normas. Y empresas grandes tienen su propia área de consultoría externa, ¿no? Y que está adscrita a la alta gerencia o a la alta dirección. En cambio, las pequeñas casi no, pues solo confían en sus expertos. Pero siempre se te va. Hace algunas semanas había una empresa que buscaban que le revisemos toda su documentación de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, y resulta que en este tema, en la identificación, en el cuadro de las normas que ellos cumplen como empresa, como rubro, como industria, seguía con la norma anterior, que es la norma G050, por ejemplo, de seguridad durante la construcción. Y cuando ahora ya hay una norma, se ha derogado esa y ahora hay una norma, la resolución, el decreto supremo del 011 de 2019, que es del pasado julio o agosto. O sea, tiene poquito tiempo y ellos siguen, no están actualizados. ¿Y qué pasa, por ejemplo? En una auditoría, por ejemplo, ya es una no conformidad menor, y eso es un problema. Unas 4 a 5 no conformidades menores
ya forma parte de una no conformidad mayor. Y una no conformidad mayor simplemente tu sistema no hace, te lo observa. No te certifican o te piden que subsanes ese tema si quieres recertificarte o ser recertificado. O sea, no está así por así porque es un tema serio en realidad y las normas legales son muy importantes y hay que estar muy actualizadas, eso se refiere. Incluso la aparición de nueva legislación. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay modificación de actividades, procesos, productos, igualmente? O sea, siempre hay alguna norma que regula y todo eso va de la mano con las normas. Incluso el alcance del sistema de gestión, apertura o ampliación de nuevos centros de trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la empresa es internacional, opera en diferentes países? Tiene que cumplir la norma nacional. Entonces, conectar este requisito se debe comunicar la información relevante a las personas y otras partes interesadas implicadas en el cumplimiento de los requisitos legales y colectivos. Debe mantener registros. Entonces, en mi registro es un formato, una matriz como se les ha comentado, pero debo tenerlos ahí. ¿Cómo? Actualizados. Incluso en algunos casos, con su aplicación por artículos. O sea, el tema legal es amplio. En este caso nosotros nos vamos a referir en materia de sistema integral de gestión, seguridad, salud y medio ambiente. Otro requisito: objetivos y programas del sistema de gestión. Es un requisito común. Entonces, por lo tanto, podría establecer un mismo procedimiento, un mismo programa para los tres, ¿no? Entonces, ¿cómo integrar estos requisitos? Creando un procedimiento conjunto para plantear los objetivos de mejora de la STRI-norma y sus planes de acción asociados a hacer el seguimiento y comunicar los resultados obtenidos de las partes interesadas. También menciona que los objetivos deben responder al acróstico SMART. Debe ser específico, medible, alcanzable, retante y sostenido en el tiempo. SMART. Y se debe comunicar. Y para ello se manejan diferentes formatos, cuadros, en donde uno tenga establecido los programas de gestión. Porque yo puedo planificar, puedo establecer lo que yo quiero, pero ¿qué pasa si no hago la acción? Lo mismo que nada, no voy a obtener el resultado. Y cuando los planes de acción son los que permiten lograr cualquier objetivo. Yo puedo documentar, escribir, hacerlo, pero la planeación es hacer, es la ejecución. Y sin eso no hay resultado. ¿De acuerdo? Que nos menciona, digamos, al apartado 7. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? La semana anterior se les ha mencionado que trajeran sus laptops. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios y se van a apoyarse de los cuadros, los formatos que hemos imprimido, y de esa forma trabajar y entender un poco desde los aspectos ambientales, tanto desde el IPER, sobre todo de los aspectos ambientales. ¿Quiénes trajeron su laptop, por favor? Por el tiempo, son las 6:30, necesitamos avanzar, si no nos faltaría tiempo. Queremos ser un poco enfáticos con el tiempo. ¿Aquí quieres traer abajo? 1, 2, 3. ¿Solo 3?
¿Solo 3? ¿Cuántos son? Otro grupo de 6 o 5. Inmediatamente, grupos de 5 o 6. Vamos a trabajar con un pequeño ejercicio sobre los aspectos ambientales. Solamente ustedes van a... ¿Tienen UCBs los que trajeron para compartir la información? A ver, por favor. Pues sí, yo les traigo en un UCB. Pero júntense hasta que organicen los formatos. Por favor. Vamos a seguir en orden secuencial. Desde ahí en los formatos tienen la tabla 6.9 y 6.10. Lo que van a hacer es, ustedes van a llenar, es decir, en el impacto ambiental. O sea, con el uso del plomo reciclado, ¿qué impacto ambiental? Y así sucesivamente. Esto se refiere a los aspectos ambientales de los productos de una organización. Y más abajo menciona aspectos ambientales de los servicios de una organización. Son pequeños ejemplos. Entonces, a cada uno se les va a entregar esto de los impactos. Mientras uno escribe para que participen todos, se les está entregando el papel. Ahí pueden ir completando con lapicero. De esa forma se avanza. Si solamente vamos a ver una persona, entonces no, se aportan todos. Luego, empezamos con la tabla 6.2. Por ejemplo, este es un ejemplo genérico nada más. A ver, atención por favor. Solo al costado, hasta el otro extremo, le pone el efecto, es decir, el impacto ambiental. Aquí, en estos casilleros. Aquí los casilleros que están en línea, esto, tanto el superior y el inferior, eso no hay que nada. Luego, pasa a la tabla 6.3. En este caso es una identificación de aspectos e impactos ambientales en situaciones de emergencia. Igualmente acá el impacto. Solamente son 2 puntos. Pienso que para esto debe ser unos 7 minutos. Cualquier consulta me lo dice inmediatamente. Lo importante es identificar, este ejercicio tiene la finalidad de identificar el efecto, es decir, el impacto. Nada más. Como tiene la hojita, alguien va escribiendo con lápiz, con lapicero, a fin de que retroalimente a su compañera el que tiene la computadora. Cosa que de esa forma, de implementarlo ahí, de forma digital, para ese primero de las hojitas. Cosa que todos trabajan. O repartan de repente, uno puede hacer un item y así sucesivamente. Repartan, se organizan así. A ver, continuamos. Ahora continuamos con la tabla 6.6, identificación de peligros y de riesgos. Ahí tienen también su formato, el 6.6. Tienen las hojitas también. Igualmente. Tomen como referencia la tabla 6.6. 6.6. Para culminar la tabla 6.6 tienen unos 7 minutos. Eso estaría sencillo, por favor. Aporten igualmente, tienen las hojitas, escriban, aporten, retroalimenten. La cosa es que trabajemos todos, por favor. 7:15 estamos continuando con el siguiente bloque. Sí. El digital llenado me lo envían al WhatsApp. Al WhatsApp personal. La otra semana que haciendo también enviado. Solamente me está pasando de la lista de asistencia. Entonces, eso se necesita para la participación.
notificaciones. Al WhatsApp le voy a enviar. No al grupo, sino al número de WhatsApp, el 95 8080. Tiene 7 minutos. Está bien sencillo el delito. Por favor. Pasamos al numeral 7, apoyo, la norma. A ver. Recursos. El requisito 7.1 es un requisito común. Como recursos podemos mencionar muchos recursos. Recursos de la infraestructura, recursos económicos, los recursos tecnológicos, incluso los recursos humanos. Es un requisito común, tiene la tabla ahí. Entonces, como se decía, se menciona a los diferentes recursos que engloban las personas, que son los recursos humanos, la infraestructura, los recursos financieros, incluso los recursos del conocimiento. ¿Cuál es la importancia de los recursos? Le dan soporte, consistencia a la organización. ¿Usted cree que una organización sin personas podría operar? Una organización sin un espacio podría operar, sin un espacio físico, sin una infraestructura. El capital financiero es importante. Entonces todos los recursos son soportes importantes. Sin ellas no sería posible la operación de un negocio. Y por lo tanto son elementos fundamentales. Y el cual se debe de planificar esos recursos. Entonces, como es gestión, implica planificar, implica organizar los recursos, evaluar los recursos, por ejemplo la evaluación de competencias con recursos humanos, la evaluación de rendimiento, el retorno de inversión de los recursos económicos. Entonces, como primer recurso tenemos lo que es la infraestructura. Ese es un requisito homólogo. 14.001 como el 5.001 es parejo, pero varía en 9.001. Por lo tanto, es un requisito homólogo. Es integrado. Hay que tomar en cuenta. Para el 9.001 es necesario mantener la infraestructura de manera explícita, de forma explícita. Pero también es necesario para los otros sistemas de gestión, tanto medio ambiente como seguridad de salud, como parte de su control operacional, ya que existen requisitos legales ambientales, también requisitos legales en seguridad de salud en el trabajo que lo demandan. ¿Cómo integra el requisito? Para integrar hay que apoyarse en el proceso de mantenimiento de infraestructura que precise la organización, en donde se tengan en cuenta aspectos ambientales.
Por ejemplo, la chatarra, los absorbentes, envases contaminados, baterías, etc. Y dentro de la seguridad y la salud en el trabajo están los peligros y los riesgos. En este caso pueden ser contacto eléctrico, inhalación de sustancias nocivas, atrapamientos, golpes por máquinas, etc. Es decir, la infraestructura, desde el punto de vista de la calidad, es importante para que se dé la operación, en este caso, del producto. Pero en el caso del medio ambiente, se refiere a los diferentes aspectos, es decir, que ocupa un espacio en la organización. Ahora, en el caso de los peligros y riesgos podemos decir, por ejemplo, desde las condiciones de trabajo, desde las condiciones. Es distinto hablar de condiciones subestándar y actos subestándar. En las condiciones subestándar, por ejemplo, una máquina sin guarda de protección puede atrapar al trabajador y puede lesionar. Eso sería una condición subestándar. Por ejemplo, el uso de las sustancias o los químicos peligrosos. Igualmente, es una sustancia al inhalar, ¿no? Entonces afecta la salud y la seguridad de las personas. Creo que esa clasificación hemos visto los diferentes riesgos, o sea, desde los materiales peligrosos va a tener de todas maneras el efecto en la salud de las personas. Los golpes, por ejemplo, las caídas, los pisos de vino, o sea, todo se refiere en sí al espacio de la organización. Y para ello, para evitar posibles accidentes, entonces las condiciones de trabajo deben ser óptimas. Y por lo tanto, todo eso hay que, por ejemplo, en Excel puedo representar mediante mi mapa de riesgos, ¿no? ¿No es cierto? Puedo representar mediante mi mapa de riesgos. Ahora, en materia ambiental, necesito disponer según los residuos correspondientes. Y para ello, ¿qué necesito? Espacio, infraestructura. Ahora, ambiente para la operación de los procesos, eso sí es específico. Netamente de 3001. O sea, se refiere al ambiente para la operación de los procesos. ¿Qué nos dice? En este caso, aquí por ejemplo, considero una combinación de factores físicos. En este caso, ruido, temperatura, iluminación. Yo diría los factores físicos, incluso en materia de seguridad y salud, estos vienen a ser como riesgos o peligros y riesgos físicos, en este caso. Pero en el tema de calidad, también lo considera, ¿no? Ahora, en el tema social, o sea, como ambiente, o sea, el tema social también en 9001 considera como la discriminación, o sea, la no discriminación, disculpen, la cordialidad, el reconocimiento. Es decir, para que se opere, por ejemplo, en un ambiente adecuado, se necesita que las personas trabajen en una armonía, en un clima de trabajo adecuado. En un clima adecuado, porque eso repercute ¿en qué? En el producto o servicio, ¿o no? ¿Usted qué dice? Obviamente, entonces, aquí hizo como que considera esos aspectos que son tan fundamentales. Entonces, el principio dice, para producir un producto de calidad, las personas tienen que ser de calidad. O sea, tiene que haber una cultura por la calidad. ¿Y qué implica ello? Repercute en la buena relación, repercute el buen liderazgo, ¿no? A fin de que las personas se sientan comprometidos con la organización. La persona que no está comprometida con la organización o las personas que tengan, por ejemplo, mayor estrés, va a repercutir en los resultados, ¿o no? Va a repercutir. ¿De qué forma? Por ejemplo, puede haber fallas, puede haber errores, puede haber accidentes. Entonces, fíjense, hablando de recursos, los recursos humanos es tan fundamental en los sistemas de gestión y es el único recurso vivo en donde se debe liderar desde la forma más idónea. Y para ello se necesita ¿qué? Habilidades en manejar personas, en liderar personas. En la anterior versión esto no estaba considerado. Fíjense,
sistema de gestión ahora, como hizo, toma en cuenta mucho más requisitos y esto va a parir. Eso ya nos da un criterio de gestión más general, implica más competencias por parte de quienes se van a hacer el cargo de cualquier sistema de gestión o de los sistemas centrales de gestión. Por ejemplo, el reconocimiento. Por el trabajo bien hecho es importante que alguien diga algo, reconozca. Las personas realmente tenemos hambre de reconocimiento. Alguien que nos diga qué bien lo has hecho, te felicite y cosas así.